Bueno, nuevamente me voy a presentar rápidamente, ¿ya? Soy el estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? De 12º ciclo, o el 6º año, ¿no? Bueno, estamos en el módulo de cirugía, ¿no? Y en esta noche voy a hablarles sobre la apendicitis aguda, ¿no? Bueno, ahí tienen mis datos, ¿no? Como les mencioné, soy estudiante de medicina de la UNU, del 6º año, tienen mi correo electrónico y el número de celular, ¿no? Y bueno, como les repito una última vez, mi nombre es Eric y bueno, vamos a empezar. Ahora sí, primero voy a empezar de una vez, ¿no? Con los puntos importantes y primero voy a empezar con la definición, ¿ya? Bueno, lo primero, ¿qué es la apendicitis aguda, no? Bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? La apendicitis aguda es una inflamación aguda del apéndice, ¿no? Del apéndice secal o vermiforme, ¿no? Secal porque está al lado del ciego, ¿no? O también llamado apéndice vermiforme porque tiene forma de un gusano, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tiene esa forma, ¿no? Hay otros tipos más de gusano, pero sí, ¿no? Es más o menos de esa forma, ¿no? Como un gusanito. Y bueno, acá tenemos nuestro protagonista en esta ocasión, ¿no? El apéndice, ¿no? Bueno, esta inflamación o este proceso inflamatorio es secundario a una obstrucción de la luz del apéndice o del lumen apendicular, ¿no? Que nos puede causar muchas complicaciones graves, ¿no? Como pueden ser una perforación, ¿no? Abscesos, peritonitis o incluso una sepsis, ¿no? Que posteriormente nos puede causar la muerte, ¿no? De una forma muy rápida, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Diagnosticarlo de forma precoz, ¿no? Ya que en pocos días podría causarnos la muerte, ¿no? Bueno, y acá tenemos, ¿no? Como les mencioné, es una obstrucción, básicamente es un proceso inflamatorio secundario a una obstrucción, ¿no? De la luz intestinal. Como podemos observar acá, esta es la luz o el lumen apendicular, ¿no? De la luz del apéndice, y en este caso tenemos la obstrucción, ¿no? Ya sea por un apendiculito o por un coprolito o algún otro proceso, ¿no? Como por ejemplo la hiperplasia, ¿no? Que luego vamos a mencionar, ¿no? En la etiología o las causas. Y bueno, básicamente es la obstrucción, ¿no? Bueno. Quería mencionarles un poco bueno, no historia, bueno, sí historia, ¿no? Pero de forma breve, ¿no? La apendicitis antes no se denominaba así, ¿no? Hasta el año de 1886, que un médico estadounidense llamado Reginald Everett Fitz fue el que le dio este nombre, ¿no? Fue el que lo consideró como una entidad clínica y anatopatológica, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Al haber hecho estudios, ¿no? En ese año, porque antes de este año se le consideraba simplemente como una enfermedad del ciego, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Que cause dolor y que esté localizado en el cuadrante inferior de derecho, se le consideraba como una enfermedad del ciego, ¿no? Y bueno, y fue a partir de este año, ¿no? Donde ya se denominó así, ¿ya? ¿No? Como apendicitis. Bueno, ahora les quiero hablar sobre la anatomía, ¿no? Brevemente. Bueno, el apéndice secal o vermiforme, ¿no? Es una prolongación básicamente del ciego, ¿no? Es una prolongación en forma de divertículo alargado, ¿no? Que viene a ser por la convergencia, viene a unirse, ¿no? En la base estar por la convergencia, ¿no? De tres tenias, ¿no? Primero la tenia libre, ¿no? Que está en esta zona, ¿no? Tenemos la tenia aumental, ¿no? Que también está por acá. Y por último tenemos la tenia mesocólica, ¿no? Y por esto es que el apéndice secal no se considera como el inicio, ¿no? De la convergencia en la base, ¿no? Por esas tres tenias. Y está localizado también a 2 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Bueno, está más o menos, bueno, obviamente no decimos que no se ve bien, pero sí, no está por ahí, está a 2 centímetros aproximadamente de la válvula ileocecal. Y su largo es aproximadamente de 6 a 10 centímetros, ¿no? Y presenta un diámetro de 3 a 5 milímetros. Ok. Bueno, rápidamente vamos a hablar sobre sus capas, ya que nos va a ayudar posteriormente para entender las causas, ¿no? Como es en el caso de la hiperplasia linfoide, ¿no? Primero, tiene una capa la capa más externa, ¿no? Que vendría a ser la capa serosa, ¿no? Posteriormente tiene una segunda capa, que es la capa muscular, y tercero tenemos la capa submucosa, ¿no? Aquí es donde se localizan ya los ganglios, ¿no? Y la capa más interna, que vendría a ser la mucosa, ¿no?
Y acá podemos observar, ¿no? En el número 4, los folículos linfoides, ¿no? Los folículos linfoides, que están localizados en la capa submucosa. Y también es importante mencionar los vasos, ¿no? En el caso de los vasos, tenemos la principal arteria, ¿no? Que irriga el apéndice, que es la arteria pendicular, la cual es rama de la arteria ileocólica, y esta a su vez es rama de la mesentérica superior, ¿no? De la misma forma, sus venas, ¿no? Las venas también drenan al final en la mesentérica superior, ¿no? Y bueno, y los linfáticos también, ¿no? Que al final se drenan, ¿no? En la cadena ganglionar ileocólica, ¿no? Ya. Ahora, algo muy importante también es entender, bueno, para la cirugía, ¿no? Es entender las posiciones, ¿no? Comprender su tipo, ya que varía, es variable, ¿no? Pueden tener múltiples posiciones, ¿no? Sobre todo su extremo distal. Vamos a empezar desde la más frecuente a las menos frecuentes, ¿sí? En el caso de las más frecuentes, las más comunes, ¿no? Tenemos la posición retrocecal con un 65.3%, ¿no? Esta posición, como su mismo nombre lo dice, está localizada detrás, ¿no? Detrás del ciego, no es posterior del ciego, descansa en la parte posterior del ciego, ¿no? Luego tenemos la segunda más común, la posición pélvica, ¿no? Con un 31%, ¿no? Básicamente su extremo distal se dirige hacia la pelvis, ¿no? O descansa sobre la pelvis también, ¿no? Algo importante que mencionar sobre esta localización, ¿no? Esta posición, es que puede causar, bueno, yo lo memoricé así, ¿no? Con la P, es la más frecuente de causar las complicaciones de peritonitis, ¿no? Y también en algunas bibliografías menciona que al estar localizada dirigiéndose hacia la pelvis, suele causar problemas de irritación, ¿no? Al estar de esa forma, llegar al recto o a la vejiga, puede causar disuria o también problemas diarreicos, ¿no? Bueno, como voy a mencionar más adelante, ¿no? Bueno, como tercera ubicación tenemos la subcecal, ¿no? Con un 2.3%. Esas tres son las más comunes, ¿no? Y bueno, como su nombre lo indica, se ubica en la parte inferior del ciego, ¿no? Descansa en el ciego. Luego tenemos la preilial, porque está delante, ¿no? Básicamente está por la parte anterior del ciego y sobre el ilion terminal, ¿no? Luego tenemos el paracólico, que es menos frecuente ya, ¿no? Que se encuentra en una ubicación ya lateral, ¿no? En el espacio paracólico, ¿no? Derecho. Y por último, ya como la preiliar, la posiliar o retroiliar, ¿no? Que está detrás básicamente del ilio también, ¿no? Y bueno, estas son las posiciones más comunes, ¿no? Como les mencioné, la retrocecal es más común, pero también podemos encontrar, entre otras, las demás, ¿no? Como la pélvica también, que asocia mucho complicaciones. Y antes que me olvide también, de la misma forma que la pélvica, la posición preiliar también está muy asociada a que la enfermedad debute con diarreas, ¿no? Y se preguntarán por qué. En este caso debuta con diarreas porque al estar inflamada, al tener la inflamación, ¿no? El apéndice estar inflamado, causa irritación, ¿no? Estimula básicamente al ilio y de esta manera causa diarreas, ¿no? Por eso es que estas dos son principales causas de diarreas, ¿no? En estas posiciones ya se puede sospechar de esta forma. Ya, brevemente vamos a hablar sobre la epidemiología también, ¿no? En este caso, en la epidemiología, la apendicitis aguda aproximadamente se encuentra, ¿no? En la población total en un 8 a 10%, ¿no? De la población total, ya sea que han tenido o que estén presentando, ¿no? Ese es el porcentaje total, ¿no? También se nos da la información, ¿no? De que se presenta habitualmente entre la segunda y tercera década de edad, ¿no? Mayormente, y también es importante mencionar que en los extremos de la edad, perdonen, acá me faltó poner mayor, en menores de 5 años y mayores de 50 años, ya es menos frecuente, pero es muy importante mencionar que en estos casos de los extremos de las edades, son menos frecuentes, pero si es que sí se presentan, suelen tener más complicaciones, ¿no? Están más asociados a complicaciones. Y con respecto a la frecuencia entre hombres y mujeres, ligeramente es entre un 1,3 a 1, entre más en mujeres que en hombres, ¿no?
y esto se eleva aún más, según algunas literaturas, nos menciona que se eleva aún más en casos de que entre la pubertad, ¿no? Entre la pubertad y la adolescencia es donde más abunda en mujeres, ¿no? Bueno, con respecto a la etiología ahora. Con respecto a las causas, ¿no? Brevemente voy a explicar las causas para luego irnos a la fisiopatología. En el caso de la primera causa de obstrucción, según lo que yo leí, depende mucho de la bibliografía. La primera causa en algunos libros nos menciona que son los fecalitos, ¿no? O coprolitos, y en otros libros nos menciona que la mayor frecuencia, ¿no? de apendicitis se debe a hiperplasia linfoide. Pero algo muy importante que sí está definido es según los grupos etarios, ¿no? La frecuencia según los grupos etarios. ¿De qué forma, no? Como pueden ver acá, en el caso de los adultos, mayormente se debe la causa de apendicitis aguda o de obstrucción, se debe a los fecalitos. Y en el caso de los niños o adolescentes, la causa más común de obstrucción es normalmente es por hiperplasia linfoide, ¿no? Esto sí está completamente definido en todas las literaturas, no nos menciona eso, ¿no? Que las causas más comunes son estas, ¿no? Luego otras causas que tenemos son las causas por parásitos, por neoplasias, ¿no? Por tumores o por cuerpos extraños, ¿no? Entre los parásitos más comunes, ¿no? Tenemos los enterovirus, el Ascaris, ¿no? Y también Trichuris trichura, ¿no? Con respecto a los fecalitos, nos menciona también que son los que causan mayor complicación, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Bueno, tenemos que entender que hay 4 fases en la apendicitis aguda, ¿no? Tenemos la fase congestiva o catarral, la fase flemonosa, la fase gangrenosa y la fase perforada, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar en orden, ¿no? En el caso de la fase congestiva, todo comienza con la obstrucción, ¿no? Cuando se obstruye la luz del apéndice, ¿no? Ya sea por un coprolito, ya sea por la hiperplasia linfoide, ¿no? O por algún tumor, ¿no? Esta obstrucción genera una acumulación de las secreciones o del moco del apéndice, ¿no? Y esto es normal, o sea, el moco es la producción del moco, de las secreciones en el apéndice es normal. El problema es que al estar obstruido, ¿no? La salida, aumenta la secreción, ¿no? Va aumentando y al estar obstruido se va acumulando, ¿no? La secreción de moco. Y de esta forma también, por esto mismo, hay un sobrecrecimiento bacteriano al inicio, ¿no? Y de esta forma aumenta la presión intraluminal del apéndice, ¿no? Posteriormente, el apéndice, por toda esta obstrucción, esta acumulación de secreciones y presión intraluminal, el apéndice se empieza a distendir, ¿no? Empieza a haber una distensión y por esa distensión es que se empieza a estimular las fibras nerviosas viscerales, ¿no? Al estimular estas fibras, lo que produce es el primer síntoma que podemos ver, ¿no? En el caso de la triada, ¿no? Que es el dolor mal localizado, ¿no? O difuso o también, bueno, difuso, ¿no? Que mayormente no lo localizan al inicio, ¿no? Y eso es, pero sí más o menos lo dirigen como que está en epigastrio y o en la región periumbilical, ¿no? Y a veces ella empieza a debutar con náuseas y vómitos, ¿no? En esta etapa, ya que es el inicio, ¿no? Aparece ya la fase congestiva, ¿no? Debido a que la presión, o sea, cuando la presión ya se eleva, ¿no? Compromete primero al drenaje venoso, compromete el drenaje linfático, y de este modo también es donde se queda estancada, ¿no? Los líquidos por los vasos, ¿no? En las mismas paredes, ¿no? Por eso es que el apéndice en esta fase se ve eritematoso, ¿no? O con hiperemia, ¿no? Y si se preguntan qué es la hiperemia, pues la hiperemia es el color rojizo, ¿no? Que va a presentar y que rojizo y edematoso, ¿no? Que va a presentar el apéndice, ¿no? Y bueno, además de esto, ¿no? Se debe la hiperemia a la vasodilatación, ¿no? Y la congestión venosa que suele haber al inicio en la fase congestiva, ¿no? Y posteriormente, si es que la presión ya va aumentando, ¿no? Si la presión intraluminal es más fuerte que la presión venosa, ¿no? Esto va a causar una trombosis en las venas, ¿ya?
de esta forma, al haber una trombosis, es donde va a haber una hipoxia mucosa, ¿no? Ya no va a haber suficiente oxígeno y por ende también va a haber ulceración. De esta forma es lo que en esta etapa es donde nos abunda bastante ya la proliferación bacteriana, ¿no? Ya empieza a haber una invasión bacteriana. Y la inflamación en esta etapa ya, como pueden ver en la imagen en la flemonosa, ya empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Empieza a haber un aumento de tamaño, ¿no? Y es donde va a progresar hacia la serosa y también hacia el peritoneo parietal, ¿no? ¿Y qué es lo que causa en este caso, ¿no? Al llegar al peritoneo parietal, hace que el dolor ya cambie de lo que es difuso y mal localizado, al llegar o sea, en algunas bibliografías menciona que si es que el peritoneo, si es que el apéndice empieza a rozar, al aumentar el tamaño, empieza a rozar en el peritoneo, es donde ya empieza a irritar y es donde causa el dolor, ¿no? Donde empieza a causar el dolor ya que es localizado en este caso y que es básicamente localizado ya en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ya es un dolor en esta etapa considerado dolor parietal. Y bueno, esta es como les iba mencionando, la denominada fase flemonosa, ¿no? Y ahí ligeramente aparece el exudado, ¿no? Ya sea fibrino purulento, ¿no? Por eso también es llamado fibrinosa, fase fibrinosa también, ¿no? Y es el proceso inflamatorio transmural en este caso, ¿no? Ok. Posteriormente, si es que la enfermedad sigue avanzando, sigue evolucionando, la obstrucción venosa ya lleva a comprometer también no solo los vasos venosos, ¿no? O sea, no se llega a comprometer solamente esto, sino también empieza a haber un compromiso del flujo arterial, ¿ya? Y además de la pared del apéndice, debido a esto, a esta falta de oxígeno, a esta hipoxia, ¿no? Empieza a infartarse y por ende, ¿no? Después del infarto ya conlleva a una necrosis, ¿no? De esta. Ese es el punto ya de la fase gangrenosa, ¿no? Como podemos observar, en la que el apéndice básicamente ya está rígido, con necrosis, ¿no? Y también puede haber presencia de líquidos serosos, ¿no? Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Finalmente, ya cuando ya la necrosis se hace transmural, ¿no? Destruye toda la pared, de por sí la pared ya está débil para este momento, ¿no? Y es donde ya hay una destrucción de la pared apendicular, ¿no? Y del apéndice. Y pues se perfora, ¿no? Y al haber la perforación es donde todo el contenido se vacía, ¿no? A la cavidad del abdomen, ¿no? Y donde se puede producir al inicio una peritonitis localizada, o si es que ya la contención, ¿no? Falla y todo se vacía, ¿no? La cavidad, es donde se produce la peritonitis sea generalizada, ¿no? O difusa, ¿no? Básicamente esas son las fases, ¿no? Bueno, olvidé mencionar las horas, ¿no? La fase congestiva está entre el inicio, ¿no? Las 12 horas, la fase flemonosa entre las 12 a 24 horas, y a partir de la gangrenosa y es después de las 24 horas, ¿no? Ok, en el caso de la clínica, ¿no? Vamos a relacionar la clínica con lo que vimos en la fisiopatología. Bueno, primero tenemos la secuencia de Murphy, ¿no? No hay que confundir con la triada, con el signo de Murphy, ¿no? De colecistitis, esa es una triada, ¿no? La triada de Murphy. En el caso de la triada de Murphy consiste en el dolor abdominal, ¿no? Tenemos el dolor abdominal, las náuseas o vómitos y la fiebre, ¿no? Esa es la triada de Murphy para apendicitis. Algo que es muy importante mencionar también es que siempre hay hiporexia. En apendicitis aguda siempre va a haber hiporexia o anorexia, ¿no? Es algo que está en su totalidad de los pacientes, se presenta, ¿no? Por eso es que muchas veces se suelen hacer una práctica que es en la que suelen decirle al paciente si quiere comer algo, ¿no? En específico, algo grasoso, y pues el paciente no va a querer, ¿no? Es por eso que la anorexia casi siempre está en su totalidad con respecto a los síntomas, ¿no? Bueno, ya tenemos la triada de Murphy. Otra triada muy importante en apendicitis aguda es la triada migratoria de Kocher, ¿no? Hay que diferenciar la triada de Murphy con la triada migratoria de Kocher, ya que la triada de Murphy es básicamente la sintomatología, en cambio la triada migratoria de Kocher es la triada, pero migratoria del dolor, ¿sí? Solamente del dolor abdominal, ¿no? Como les mencioné, primero es un dolor visceral y luego se convierte en un dolor somático, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, acá como podemos observar, ¿no? Primero el dolor
se localiza de forma difusa entre epigastrio o se puede localizar de forma periumbilical, ¿no? Posteriormente es donde migra y se va hacia la zona de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Esa es la tríada migratoria de Couch. Ok, luego es importante mencionar los puntos dolorosos, ¿no? Algo que también les quiero mencionar es que la sintomatología varía mucho con respecto a los niños y los adultos, ¿no? En el caso de los adultos, normalmente siempre empieza con el dolor y luego las náuseas o vómitos. En cambio, en los niños se suele presentar a la inversa. En los niños se suele presentar primero con las náuseas y vómitos y luego con el dolor, ¿no? Es por eso que suele confundir un poco al inicio. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los puntos dolorosos, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? Para el diagnóstico. Primero tenemos el punto más importante, que es el de McBurney, ¿no? Bueno, básicamente, por si no lo saben, igualmente les voy a mencionar que el punto de McBurney se traza una línea imaginaria, ¿no? Entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, ¿no? Se traza una línea imaginaria y se divide en tres partes, ¿no? En tres zonas, ¿no? Y básicamente el punto de McBurney está localizado entre el tercio externo y el tercio medio de la línea que acabamos de realizar, ¿no? Hay que entender que es entre los espacios, ¿no? Yo al inicio me confundía mucho porque pensaba que era entre las líneas, ¿no? Pero en total pues hay 4 líneas, ¿no? Pero en realidad es entre los espacios, ¿no? Entre el tercio medio y el tercio externo, ¿no? Está localizado el punto de McBurney. Y normalmente nos da a entender que son apéndices parasecales, ¿no? En el caso de Morris, es de la misma forma, se traza la línea imaginaria que va desde la espina ilíaca anterior superior al ombligo, pero en este caso está entre el punto de Morris, está entre el tercio interno y el tercio medio, ¿no? Ese es el punto de dolor de Morris, ¿no? Que también nos indica que en este caso son apéndices parileales, ¿no? Luego tenemos el punto doloroso de Lanz, que nos indica cuando son apéndices pélvicos, ¿no? Y está localizada, en este caso, esta se localiza de esta forma. Se traza una línea imaginaria también, pero entre ambas espinas ilíacas anteriores superiores, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Se separan en tres, ¿no? También en 3 tercios, y esta está localizada entre el tercio externo y el tercio medio, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso es una línea ya transversal, ¿no? Bueno, y por último tenemos el punto doloroso del escena, ¿no? O del escena, que nos indica ya cuando son retrosecales, ¿no? Está más al fondo ya. En este caso, simplemente nos menciona que está por encima, entre 2 centímetros por encima del punto de McBurney, ¿no? Bueno, como les mencioné anteriormente, ¿no? En el caso de los pélvicos, ¿no? Al ser pélvicos, sí están localizados apuntándose a la pelvis, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, no suele causar problemas de tisuria, ¿no? Y diarreas, ¿no? Esta imagen la saqué de YouTube, por eso está su logo por ahí. Ya. Por último, tenemos algo muy importante que son ya las maniobras o los signos, ¿no? Tenemos el signo de Bloomberg, que básicamente es dolor a la descomprensión de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que nos indica, bueno, estas dos nos indican irritación peritoneal, ¿no? Luego tenemos el signo de Robson, que también es la aparición del dolor en el punto de McBurney, pero cuando se palpa, ¿no? O cuando se percute en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? O sea, del otro lado, el dolor se va a localizar, pero en el punto de McBurney, ¿no? Tenemos el signo de Dunphy también, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero al toser, ¿no? Al paciente, cuando el paciente tose, ¿no? Y luego también tenemos el signo de psoas, ¿no? Que básicamente se realiza una elevación de la extremidad derecha, ¿no? Inferior, ¿no? Y es positivo cuando aparece dolor, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, ¿no? Vale la redundancia. Y por último, el signo del obturador, ¿no? Esta maniobra se hace rotar internamente la pierna derecha, ¿no? Y también indica que hay dolor, ¿no? Hay dolor en esa zona, ¿no? Y eso nos indica aparte que es una posición pélvica, ¿no? Del apéndice. Ok. Con respecto al diagnóstico,
tenemos la tomografía y la ecografía. En el caso de la tomografía, es la más específica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la tomografía? O, bueno, primero quiero explicarles algo. En el caso de la tomografía, es más específica, pero está recomendada, bueno, no está recomendada en mujeres embarazadas, ni en jóvenes mujeres, ¿no? Que estén en edad fértil. En ese caso, lo más recomendado es la ecografía, ¿no? La segunda opción. Bueno, lo que podemos encontrar en este caso es, bueno, como podemos observar acá es el apéndice, ¿no? Tenemos la parte blanquita, ¿no? Que eso es la pared que está engrosada y dilatada, ¿no? Y por eso mismo lo que podemos encontrar en la tomografía, bueno, en ambas es el diámetro, ¿no? Podemos observar si el diámetro está elevado, ¿no? Si está engrosado, ¿no? Si la pared está engrosada. Podemos también ver hipercaptación, ¿no? De contraste a la pared apendicular, presencia de gas o también ya presencia de uno, ¿no? O de más apendicolitos, ¿no? Que podemos encontrar. Y bueno, en el caso de la ecografía, como les mencioné, está más recomendada en mujeres embarazadas, ¿no? O en jóvenes con edad fértil, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos ver el apéndice, ¿no? Que tenemos la luz del apéndice o el lumen apendicular de forma, bueno, anecogénica y las paredes que están hiperecogénicas, ¿no? Y bueno, en algunos casos, como les mencioné, podemos encontrar la obstrucción misma, ¿no? El apendicolito, ¿no? Ya. Bueno, eso es todo con respecto a las imágenes. Algo que no mencioné al inicio es que el diagnóstico de la apendicitis es en su totalidad, casi en su totalidad clínico, ¿sí? Es clínico. Pero las imágenes y el laboratorio nos pueden ayudar un poco, nos pueden ayudar, sí nos pueden ayudar con el diagnóstico, ¿no? Pero más que todo es clínico, ¿no? Bueno, con respecto al laboratorio, ¿no? Lo que podemos encontrar en la apendicitis aguda es, bueno, en el hemograma es una leucocitosis, ¿no? Con desviación a la izquierda, ¿no? Los neutrófilos van a estar muy elevados, ¿no? Y podemos encontrar entre 10.000 a 18.000, ¿no? Leucocitos y neutrofilia, ¿no? Más que todo. Con respecto a la proteína C reactiva, ¿no? Y el LDH también lo vamos a encontrar elevados, pero la verdad es que no nos van a servir de mucho. O sea, sí nos van a ayudar un poco, pero al final no nos sirven, no son tan específicos, ¿no? Y bueno, algo que probablemente muchos esperan que esté sí o sí es la escala de Alvarado, ¿no? Aunque en la actualidad, algo que mucho menciona es que la escala de Alvarado no sirve tanto para diagnóstico, sino más bien como para descartarlo, ¿no? Bueno, básicamente son los síntomas, signos y laboratorio que mencioné, ¿no? Tenemos entre los síntomas, ¿no? Es un puntaje total de 10. Y con respecto a los síntomas, tenemos la migración del dolor, ¿no? Como les mencioné, que primero está en epigastrio o periumbilical y luego se localiza a fosa ilíaca derecha, ¿no? Migración del dolor. Tenemos la anorexia o hiporexia, tenemos las náuseas o vómitos. Con respecto a los signos, tenemos el dolor en la fosa ilíaca derecha, tenemos el signo de Bloomberg o de rebote, ¿no? Que sea positivo, fiebre, y en el caso del laboratorio tenemos la leucocitosis y la división a la izquierda de neutrófilos, ¿no? Pero en este caso los puntos, bueno, no más importantes, pero más que tienen más puntajes son el dolor en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis, ¿no? Y acá tenemos los puntajes. Con respecto a los puntajes, yo los relacioné de esta forma, bueno, de esta forma son, ¿no? Si es que es menor o igual de 4 puntos, tenemos que buscar otras causas, y ya de por sí nos descarta la apendicitis, ¿no? Tenemos que buscar otra causa, sí o sí. Con respecto, si es que el puntaje es entre 6 o 5, esto varía un poco, ¿ya? Porque en otras bibliografías encontré que el puntaje era menor o igual a 3, o de 6 a 7 y así, ¿no? Puede variar un poco, pero más o menos se entiende, ¿no? Si es igual entre 6 y 5, se recomienda pedir una tomografía o una ecografía, ¿no? Pero si es que en nuestro puesto de salud no hay ecografía, no hay tomografía, ¿no? Lo que se recomienda realizar es un hemograma a las 12 horas posteriores, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Y pues hay una probabilidad, por eso mismo es que se recomienda realizar esos estudios. Pero por último, si es que el puntaje ya es mayor de 7, entre 8, 9 o 10, ya casi con certeza de que es una apendicitis, ¿no? Y se recomienda la apendicectomía, ¿no? Que ya vamos a pasar a mencionar ahora. Con respecto al tratamiento, es importante recalcar nuevamente que
el tratamiento principal de la apendicitis aguda es totalmente, es la apendicectomía, ¿no? Es el tratamiento principal. Acá tenemos dos tipos de apendicectomía, ¿no? En la actualidad aún se usan las apendicectomías, perdón, abiertas y por vía laparoscópica, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, aunque bueno, en el caso de la laparoscopia, ¿no? Tiene más ventajas en la actualidad, tío, ¿no? Y es en la que más se usa. Bueno, algo personal que les puedo contar, ¿no? Es que, por ejemplo, mi primera cirugía a la que asistí, por primera vez, ¿no? De todas las cirugías, bueno, de todas las cirugías que he asistido hasta ahora, la primera fue una apendicectomía, pero fue una apendicectomía abierta. Y recuerdo que fue en la noche, ¿no? Y recuerdo que el licenciado, es muy importante eso también, que el licenciado nos mencionó que, y pues era así, que básicamente en esta apendicectomía, los únicos que van a ver el apéndice van a ser el cirujano y su asistente máximo. Los demás no van a ver nada. De hecho, yo no vi nada, recuerdo, en esa cirugía. Pero bueno, pues estábamos escuchando todo, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Mayormente se usa de forma urgente, ¿no? O en algunos lugares en los que no, pues no hay todavía, ¿no? Cirugías laparoscópicas. Bueno, en el caso de las abiertas, ¿no? Tenemos tenemos varios tipos, varias incisiones, ¿no? Que podemos realizar, pero hay que relacionar algunas con dependiendo si la apendicitis es complicada o no complicada, ¿no? En el caso de que no sea complicada, tenemos la de Rocky Davis, ¿no? Que la relación, o sea, la recuerdo de esta forma, ¿no? Básicamente por la R, ¿no? De transversas, ¿no? Es una incisión transversa, ¿no? Por la R. Pero la más común, la que más se usa es la de McBurney, ¿no? Que es oblicua, ¿no? La B de Burney de oblicuo, ¿no? Es la oblicua, ¿no? Igualmente, como vimos, cómo se traza, ¿no? El punto doloroso. Y en el caso de las complicadas, tenemos las medianas y las paramedianas infraumbilicales, ¿no? Ambas son infraumbilicales, ¿no? Como podemos observar acá. A ver, les voy a mostrar un poquito. Aunque bueno, igual solamente estas dos, ¿no? Existen varios tipos, ¿no? Pero acá tenemos la incisión de McBurney, ¿no? Y bueno, como su nombre mismo lo dice, de Rocky Davis, que es transversa, es también localizada en el mismo punto, pero de forma transversa, ¿no? Es una incisión de esta forma, ¿no? Hay otros tipos más, ¿no? Bueno, en el caso de las complicadas tenemos las medianas, ¿no? Las paramedianas infraumbilicales, ¿no? Debajo del ombligo, ¿no? Pero existen otros tipos más, ¿no? Que son luego las modificadas, ¿no? Está el McBurney modificado y así, ¿no? Que se alargan más o que van en otras zonas, ¿no? Pero dependiendo de la ubicación también y del cirujano también depende mucho, ¿no? Bueno, como les mencioné, la incisión más empleada es la de McBurney. Es la incisión de McBurney, ¿no? Y bueno, para realizar esta incisión, básicamente, como les mencioné, se realiza la línea imaginaria, ¿no? En los tercios y todo, ¿no? Ya, ¿y qué es lo que se hace? Previamente les voy a explicar, ¿no? Porque ya es un poco tarde y todo, ¿no? Para realizar esta incisión, ya está se realiza la incisión, se hace la apertura de los planos, ¿no? Se hace la divulsión de los músculos, ¿no? De los oblicuos externos, oblicuo interno, del transverso, ¿no? Hasta que se llega a la fascia, a la fascia transversal, ¿no? Una vez que llegamos a la fascia transversal se abre, ¿no? Accediendo de esa forma y al peritoneo y se apertura el peritoneo de forma cuidadosa, ¿no? Una vez que llegamos ya a la cavidad abdominal misma, se realiza una exploración, ¿no? Ya sea visual o digital, ¿no? Para identificar de esa forma la posición del apéndice, ¿no? Y mediante una disección roma se libera el apéndice del mesoapéndice, ¿no? Perdón, de las posibles adherencias que puedan hacer, ¿no? Y posteriormente se liga y se secciona el mesoapéndice, ¿ya? ¿No? Lo que de esta forma ya nos permite traccionar el apéndice, ¿no? Ya está más móvil, ¿no? Y de esta forma ya lo podemos ligar, ¿no? Y seccionarlo, ¿no? Bueno, a nivel de la base, ¿no? Y bueno, luego posteriormente al final se realiza un muñón, ¿no? O bueno, se hace bueno, después del muñón se hace el aseo y el cierre posterior, ¿no? Simplemente bueno, de forma resumida y simple. En el caso de la laparoscópica, ¿por qué se prefiere esta, no? Pues de por sí, porque es laparoscópica, ¿no? Porque solamente se hacen 3 puntos y, bueno, las razones principales, ¿no? Que hay
un menor dolor postoperatorio, porque hay disminución de la estancia hospitalaria, ¿no? Y hay una menor tasa de infecciones, ¿no? Del sitio operatorio, ¿no? Es por eso que es mucho más recomendable. Y aparte es preferible en el caso de quienes, de los obesos, ¿no? Ya que de esa forma se puede llegar de forma directa, ¿no? Con los trócares. Y también en casos de diagnósticos inciertos, ¿no? Porque de esta manera, pues no se realiza una incisión enorme en el paciente, ¿no? Es preferible que tengas 3 puntitos nada más a que te haga una incisión gigante, ¿no? Muy visible. Y también, bueno, al menos en ese caso, ¿no? Bueno, yo preferiría también eso, ¿no? Si es que no saben, si tengo la apendicitis, ¿no? Y en casos de peritonitis difusa, ¿no? Porque de esta forma nos permite un mejor aseo, ¿no? Del área de por sí. Y bueno, también les puedo explicar brevemente, ¿no? Cómo se hace en este caso. En el caso de la laparoscópica, ¿no? Se realiza con el paciente, bueno, brevemente, ¿no? Porque es muy común. Se pone el paciente en decúbito dorsal, ¿no? Y se instalan 3 trócares, perdón. Uno umbilical, ¿no? Entre 5 a 10 milímetros y los otros 2 accesorios, pero que ya varían, dependen mucho del cirujano, de la preferencia del cirujano. Posteriormente ya se explora toda la cavidad abdominal, ¿no? Hasta visualizar o encontrar el apéndice, ¿no? Posteriormente se diseca, ¿ya? Y se coagula al mesoapéndice primero, ¿no? Para luego posteriormente realizar la ligadura, ¿no? Y sección ya de la base apendicular, ¿no? Del apéndice, ¿no? Y, bueno, y normalmente en estos casos, bueno, se extrae al apéndice, ¿no? Con una bolsita, ¿no? Por la región umbilical, ¿no? Y, y bueno, y se realiza por último el aseo también, ¿no? Y bueno, ese es el resumen de la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Y bueno, como les mencioné, se realiza el muñón, ¿no? Y eso, nada más. Sí pueden haber complicaciones, pero es un tema más largo todavía. Por último, quería mencionarle 2 cosas importantes, ¿no? Por último, ¿ya? Tenemos las peritonitis y el diagnóstico diferencial. Primero, la peritonitis. En el caso de que ya hay una peritonitis, ¿no? Una apendicitis complicada, ¿no? Con peritonitis. ¿Cómo se trata acá? Obviamente se realiza la apendicectomía, pero también se hace una aspiración o un drenaje del contenido que está purulento en el abdomen, ¿no? Y además se realiza obviamente una antibiótico-terapia, ¿no? Algo que me olvidé mencionar al inicio eran sobre los microorganismos, ¿eh? Hay 2 microorganismos más importantes en la apendicitis. Primero está el E. coli, ¿no? El gran negativo, que es el E. coli, el más frecuente, y el otro es un anaerobio, que es los bacteroides, ¿no? Que es el Bacteroides fragilis en este caso. Pero ustedes se preguntarán, o sea, ambos están en todo momento. Sí y no. En el caso de las fases, ¿no? Como les mencioné, hay 4 fases. Las 2 primeras fases se les consideran no complicadas y las 2 últimas fases se consideran fases complicadas. En el caso de las fases no complicadas, aquí es donde abunda un microorganismo específico. Y probablemente sepan cuál es. Es el E. coli, ¿no? Es el gran negativo que más abunda en estas 2 fases. No significa que en las otras 2 fases o en las fases complicadas no haya, ¿no? Pero es en lo que más abunda. Pero a diferencia de las últimas 2 fases, que son las fases complicadas, que son donde abundan ya el Bacteroides fragilis. Y se preguntarán por qué. Porque, como les mencioné, en estas 2 fases, ya últimas fases, hay hipoxia o anoxia. Y al no haber oxígeno, pues ¿quiénes van a abundar más? Obviamente los anaerobios, ¿no? Al inicio sí hay gram negativos, ¿no? Levemente puede haber E. coli, pero mayormente los anaerobios, ¿no? Como Bacteroides fragilis, ¿no? Pero con respecto a la antibiótico-terapia, igualmente se da para ambos, ¿no? No es como que solamente le va a usar a uno, igualmente se da una terapia para ambos, ¿no? Ya sea para gram negativos o anaerobios. Bueno, pero en un momento les voy a explicar rápido, ¿no? ¿Cuáles son? Es en el caso de tener una peritonitis, localizada, ¿no? Se realiza la apendicectomía, la aspiración o drenaje, ¿no? Del contenido purulento, más la antibiótico terapia. En el caso ya de que la peritonitis sea generalizada, se realiza nuevamente la apendicectomía
también la antibiótico terapia, pero en este caso se hace un lavado de la cavidad, y cosa que no se hace en la localizada, ¿no? Y se preguntarán por qué. Ya, porque al lavar la cavidad ya con cloruro, ¿no? Se termina diseminando, ¿no? Y en este caso, bueno, si es localizada, ¿no? Se va a terminar diseminando en todo el abdomen, ¿no? Es por eso que mejor solamente se realiza en la generalizada, ¿no? El lavado de la cavidad solamente es en la generalizada, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Que en la localizada se realiza solamente la aspiración o drenaje, y en la generalizada el lavado, ¿no? Es por eso que, por eso se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacer un lavado directo? En la localizada es para eso, ¿no? Para evitar la diseminación de todo el contenido purulento, ¿no? Y con respecto a la antibiótico terapia, ¿no? Obviamente se trata de cubrir gram negativos y anaerobios, ¿no? Normalmente se recomienda dar pipetazos, ¿no? Piperacilina, amastazobactam, pero en todo caso no hay, ¿no? También se pueden hacer combinaciones como aminoglucósidos, ¿no? Como lo son la amicacina más metronidazol, o sino también ciprofloxacino más metronidazol, o algunas cefalosporinas de segunda generación, ¿no? Más metronidazol. También se pueden hacer diferentes combinaciones, ¿no? Con respecto a la antibiótico terapia, ¿no? Y por último tenemos el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos muchos, ¿no? Tenemos la adenitis mesentérica, el embarazo ectópico, cistitis, la ITU, ¿no? Pero la más importante en este caso, que es el principal diagnóstico diferencial, esto lo vi en una pregunta también de ENAM, creo, una vez, es el de la de adenitis mesentérica. ¿Por qué? La adenitis mesentérica es una inflamación, pero de los ganglios, ¿ya? Del mesenterio, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Y puede ser por un problema viral, ¿no? Cualquier problema viral puede ser un problema respiratorio, de tos, ¿no? O de inflamación faríngea, pero normalmente siempre se da en niños o en jóvenes, ¿no? Es el diagnóstico diferencial de niños, ¿no? Mayormente en niños. Y es por eso, hay muchas confusiones en los niños con respecto a la apendicitis, ¿no? Pero hay algo importante, ¿no? Y es es el laboratorio, en que hay linfocitos elevados, pero no hay una desviación a la izquierda, ¿no? Esa es la principal diferencia. Que leucocitosis, pero no hay desviación a la izquierda, ¿no? Es la principal diferencia, ¿no? De la mesentérica también, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta pueden decir.